Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos de cómo conducir un Fórmula 1 y haré una pequeña introducción a nivel general de todos los conceptos, porque esto van a ser una serie de vídeos y en cada uno trataré con más detalle cómo hay que conducir un Fórmula 1, pero en este te daré una visión general para que sepas las diferencias entre conducir un Fórmula 1 y un coche de calle, que a pesar de que los dos son coches, se conducen de una manera muy diferente el uno del otro. Así que quédate en este vídeo si quieres saber cómo se maneja un coche de Fórmula 1. Para empezar podemos comenzar hablando de al entrar a una curva. O sea, empezaremos haciendo el recorrido que puede hacer un coche al entrar en una curva. En un coche de Fórmula 1 llegas a más de 300 km por hora si hay una recta larga antes, y toda la aerodinámica de un Fórmula 1 está actuando a pleno rendimiento, está generando la máxima cantidad de carga aerodinámica y por lo tanto los neumáticos tienen muchísima adherencia al final de una larga recta. Y es por esto por lo que en un Fórmula 1, a diferencia de un coche de calle, lo que se tiene que hacer es pisar el freno, pegar un zapatazo muy fuerte. Los pilotos tienen que hacer más de 120 kilos de fuerza cada vez que quieren frenar, y lo que hay que hacer es pisar el freno fortísimo y dejarlo, o sea, levantar la presión del freno a medida que el coche pierde velocidad. Y esto es al contrario de lo que pasa en la calle. En la calle, para que la conducción sea más suave, lo que hay que hacer es pisar poco a poco el freno e ir apretándolo poco a poco. En el Fórmula 1 es al revés, pisas fuerte y vas soltando. ¿Por qué? Por la aerodinámica. Porque justo al empezar a frenar, la carga aerodinámica es máxima y por lo tanto el grip que tienen los neumáticos es máximo y se puede frenar con toda la fuerza sin bloquear neumáticos. Y luego, a medida que el coche baja de velocidad, la aerodinámica pierde su efectividad y ya no genera tanto agarre y los neumáticos no tienen tanta adherencia y por lo tanto no se puede frenar tan fuerte, porque si frenas demasiado puedes bloquear las ruedas y hacer un plano. Los planos en un Fórmula 1 puedes hacerlos en diversas fases de la frenada, principalmente en dos, o justo al empezar a frenar o al final. Si haces un plano justo al pegar el zapatazo al freno o cuando vas a una velocidad muy alta, el neumático se te va a quedar completamente cuadrado, porque vas a tantísima velocidad que el neumático desliza durante mucho tiempo sobre el asfalto y se aplana muy rápidamente. En cambio, y además también se aplana tanto por la aerodinámica que empuja el coche hacia abajo. En cambio, si tú vas lento en una curva de baja velocidad y vas, yo que sé, a 120 y bloqueas el neumático, pues el neumático no va a tener mayores consecuencias, o sea, no va a sufrir mucho, porque la aerodinámica a esa velocidad ya no está funcionando tanto como a 300 km por hora. Y por lo tanto, sí que se te hará un pequeño plano, pero nada del otro mundo. Es por esto a veces vemos a Hamilton, que lo hace muy a menudo, su técnica de conducción siempre lo vemos ahí bloquear un poquito en los vértices de las curvas lentas, y esto te hace perder tiempo, porque bloquear el neumático te hace perder tiempo, pero es prácticamente nada, porque lo hace cuando el coche ya va muy lento y está ya en el vértice de la curva. Si lo hiciese a la entrada de la curva, perdería mucho más tiempo y además el neumático se le quedaría cuadrado. Además, la frenada en un Fórmula 1 se tiene que hacer en línea recta. Esto lo trataré con más detalle en otro vídeo, pero por ahora os tenéis que quedar que la frenada debe ser en línea recta, porque si tú giras el volante, pues pueden pasar dos cosas: que si frenas mientras giras, pierdas el control del coche o bloquees los neumáticos. Porque en un Fórmula 1 lo que se trata es de ir al límite de la adherencia que te permiten los neumáticos. Y para conseguir ese límite, en frenada, lo mejor es frenar en línea recta. A menos que no puedas frenar en línea recta porque tienes que frenar en una curva. Pero siempre que puedas, lo más efectivo es frenar en línea recta, porque estarás utilizando toda la capacidad de los neumáticos únicamente para frenar. A la que tú giras un poco el volante, ya pierdes un poco de capacidad de frenada para que el neumático traspase
ese nivel de adherencia para poder girar. Ya te digo, si esto no lo acabas de pillar, no te preocupes porque haré un vídeo explicando cómo funciona esto en específico, porque es algo muy importante y que tienes que tener claro si quieres saber cómo funciona la dinámica de vehículos y cómo conducir un Fórmula 1. Y en la parte final de la frenada tienes que saber que los pilotos de Fórmula 1, para conducir el coche, tienen que utilizar la técnica de trail braking. Esta técnica es la manera más efectiva de frenar en circuito, porque aprovechas toda la adherencia de los neumáticos en todo el momento de la curva. Esto lo explicaré en un vídeo aparte porque es un tema extenso y que requiere un vídeo aparte, pero básicamente es que a medida que tú vas girando, vas levantando el pedal del freno para intentar extraer el máximo del neumático y de la adherencia en todas las fases de la curva y de esta manera conseguir un paso por curva en menor tiempo. Ahora pasamos a digamos que el punto del vértice, que ahí es en el único punto de la trayectoria de la curva en la que el piloto no pisa ni el freno ni el acelerador. ¿Por qué? Porque ahí está utilizando toda la adherencia de los neumáticos para girar el coche. Y una vez pasa el vértice, inmediatamente después el piloto lo que hace es rozar un poquito el pedal del acelerador a medida que va abriendo ángulo de volante. Porque si el piloto pisa el acelerador muy violentamente, los Fórmula 1 tienen tanta potencia y tanto par motor que las ruedas girarían y se produciría el sobreviraje y por lo tanto el coche haría un trompo. Y por lo tanto los pilotos lo que tienen que hacer es poco a poco ir jugando con el peso del coche y poco a poco ir pisando un poquito más el acelerador hasta que ya lo pueden pisar a fondo cuando el volante está totalmente recto. Para que te hagas una idea, para conducir un Fórmula 1 todo se basa en el balance de pesos y en el gráfico de adherencia a los neumáticos. Es básico controlar el peso del coche porque los Fórmula 1 y cualquier coche tiene un balanceo y un cabeceo, es decir, la masa no está siempre estática, sino que hay veces que unas ruedas tienen más peso y otras tienen menos. Y tienes que quedarte con la idea de que contra más fuerza descendente haya en los neumáticos, mayor adherencia tendrán. Por esto, un Fórmula 1 no pesa casi nada, pero al peso propio del coche, ¿vale?, se le tiene que sumar la fuerza que hace la carga aerodinámica. En cambio, por ejemplo, pongamos un camión. Un camión tiene muchísima masa y por lo tanto su peso será enorme y los neumáticos tendrán muchísima adherencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre un Fórmula 1 y un camión? Que el camión, su masa es enorme. En cambio, en un Fórmula 1, su masa es muy pequeña. Por lo tanto, puede generar mucha fuerza descendente con poca masa. En cambio, el camión necesita mucha masa para generar mucha fuerza descendente. Y es por esto por lo que los coches de carreras se intentan hacer lo más ligeros y intentar potenciar la aerodinámica para que los neumáticos tengan más adherencia. Además, a diferencia de una calle convencional o de una carretera, en un circuito tienes y debes usar todo el ancho de la pista, y esto es un factor que diferencia la conducción de un coche convencional a la conducción de un coche de carreras o de un Fórmula 1, que debes usar todo el ancho de la pista. ¿Por qué? Porque si tú usas todo el ancho, la curva, digamos que es menos curva, porque la redondeas más, puedes hacer una trazada más limpia y no pierdes tanta velocidad de paso por curva. En cambio, si tú únicamente utilizas una pequeña parte del trazado, tu velocidad tendrá que ser mucho menor y por lo tanto no será tan efectiva. Es por esto que en la Fórmula 1 siempre vemos que las trazadas ideales van de un lado al otro de la pista. Cuando se frena se intenta ir justo
lo más al exterior posible para luego cerrarse, tocar el vértice y volverse a abrir, para así hacer la curva lo más recta posible. Para esto no te preocupes, que haré un vídeo en la lista de reproducción de las líneas ideales de carrera. Y básicamente esto es una pequeña visión general de cómo conducir un Fórmula 1. Pero ya te digo, este tema es muy extenso y hay muchísima técnica, y haré una lista de reproducción donde explicaré todos los diversos conceptos y ideas que en este vídeo no me han dado tiempo a explicar. Y pues eso lo explicaré en otro vídeo. Pero básicamente te tienes que quedar que para conducir un Fórmula 1 lo que tienes que hacer es ser lo más fino posible en tu conducción, intentar jugar con el peso del coche y la manera en que se frena y en que se acelera, que no son movimientos bruscos, sino que todo es muy suave, y contra más suave sea, menos balance de pesos habrá y por lo tanto mayor adherencia tendrás. Pero ya te digo, habrá muchos vídeos sobre este tema, porque es un tema que personalmente me interesa mucho, me gusta, y creo que a vosotros os puede ser de mucha ayuda. Además, también os servirá para hacer vuestros reglajes en los videojuegos que juguéis, en simuladores, o incluso, quién sabe, en el futuro si sois pilotos de carreras. Porque, quién sabe, quizás aquí lo está viendo un piloto de carreras, o vosotros mismos podéis ser los pilotos. Si queréis ser pilotos, tengo un vídeo y una lista de reproducción en el canal donde os lo explico, y además hablo de un canal que es probablemente el mejor canal del mundo si queréis ser pilotos de carreras, y ahí os explica la realidad de ser pilotos de carreras. Así que os dejo el canal, se llama Enzo Mucci, y os lo dejo en el vídeo de cómo ser piloto de Fórmula 1. Así que sin más me despido. Dejad un comentario si me he dejado algo o opináis de manera diferente en cuanto a la frenada, o qué técnicas usáis vosotros que os ayudan a mejorar vuestro tiempo por vuelta en simuladores o en videojuegos, y dejádmelo saber en los comentarios. Así que dejad vuestro like, suscribiros y activad la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.